Y comentábamos, el Ministerio de Salud reportó menos de 2.000 casos nuevos, marcando una leve tendencia a la baja. Lo mismo ocurre con el número de fallecidos, pero la ocupación de camas críticas sigue preocupando muchísimo. Vamos a revisar el contexto, también lo que pueden ser los anuncios el día de hoy, con el plan paso a paso con el infectólogo de la clínica alemana, doctor Sebastián Solar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, gracias. A ver, hemos estado viendo los reportes diarios e independientes si hay un amplio testeo o no, es decir, si son 33.000 PCR o 75.000 PCR. Lo cierto es que si uno ve la tendencia en las últimas semanas es que los nuevos casos y los casos activos ha estado en descenso, no un descenso dramático, pero sí de todas maneras una situación completamente distinta a un mes anterior. Sin embargo, lo decíamos, los fallecimientos superan los 100 muertos al día, generalmente en promedio. Y también la situación de camas críticas sigue siendo preocupante, sobre el 90-95%. ¿Cómo analiza usted este contexto? Tenemos las cifras, pero ¿cómo se vive también desde los centros asistenciales esta pandemia ahora? Claro, efectivamente, las cifras diarias siguen una tendencia que hay que mirarla con la perspectiva de la semana cumplida o de los 14 días anteriores. Y esa tendencia es buena, entendiendo que hace poco estábamos con más de 40.000 casos activos. Claro. La positividad acompaña en porcentaje al valor absoluto de casos diarios, y también es una muy buena tendencia que esté bajando el porcentaje de positividad de los exámenes realizados. Sin duda que la persistencia de la búsqueda activa de casos, es decir, aunque haya menos gente sintomática, se siga pesquisando de manera activa a grupos de interés o personas que voluntariamente desean testearse para descartar estar portando incluso en forma sintomática el virus, ayudan a contener, atrasar y aislar a los casos, y así ir en mejores perspectivas hacia los días que vienen. ¿Ya? Eso en cuanto a los números de casos confirmados actuales. En términos de ocupación de camas, no podemos perder de vista que las personas nos seguimos enfermando de otras condiciones. Estamos viendo más movilidad y con ello pueden haber accidentes. Y por ende existe una presión de la red asistencial que es alta, pero con una ocupación de camas que se acerca al 90% de una capacidad muy expandida. O sea, teníamos cerca de 1.000 o un poco más de camas críticas previo a la pandemia, y estamos hablando de que estamos acostumbrados a estar con 4.000 o 4.500 camas disponibles. Es sobre ese porcentaje, sobre ese número extendido, el porcentaje cercano al 90% de ocupación que se vive actualmente. Por tanto, es cierto que aunque vaya disminuyendo el número de pacientes con coronavirus que requieran atenciones más complejas, sigue habiendo un gran uso de las camas. Y por otro lado, la gravedad del caso de una persona que tenga COVID y su evolución posterior, en la que puede tener complicaciones como infecciones, eventos de trombosis y todo lo que puede ocurrir en una persona que está críticamente enferma, hacen que las estadías hospitalarias sean largas, y hace que podamos ver, a pesar de menos números de casos infectados o confirmados hoy, número de pacientes fallecidos aún elevado, que representan a quienes entraron a recibir cuidados críticos 2 semanas, 4 semanas atrás, o incluso un poco más, en los casos más severos y de evoluciones más complejas. Por tanto, no es de extrañarse que siga habiendo un número lamentablemente alto, pero también lamentablemente esperable para la envergadura del número de casos presenciados antes y la complejidad de un paciente que evoluciona de forma crítica. Ahora, tomando en consideración ese escenario que usted nos relata y nos configura, doctor, seguimos en una situación compleja y hay que decirlo también crítica. No ha habido un cambio con respecto. Sí, hay números bastante más halagüeños, pero el contexto igualmente es de preocupación. Y sumo otro elemento, ¿cómo usted ve lo que ha sido la irrupción de la variante Delta? Porque también está la preocupación. ¿Podemos vivir algo similar a lo del año pasado, cuando las cifras bajaban, cuando había un relajamiento por parte de la población, pero cuando hay una variante además? Y pensando que estamos recién en julio, en meses de invierno, la situación se torna aún más compleja, ¿no? Bueno, hay una cosa muy importante, Nicolás, que lo primero es que efectivamente la sensación o la percepción es de esperanza. La sensación es de que esto tiene sentido por las medidas de autocuidado que la gente lleva a cabo dentro de todas las posibilidades que tiene y con todas las limitaciones que hay. Está la cobertura cada vez mayor de la vacunación, pero también es muy cierto que hay una sensación de vulnerabilidad, de harto desgaste de la gente que hace prevención, de las personas que se cuidan en sus casas, lugares de trabajo y de estudio, del equipo de salud que presta atención. Por lo tanto, estamos siempre atentos y deseosos de que esto que se ve como tendencia se convierta en hecho y lo mantengamos lo más posible en el tiempo.
Y existe otro punto que queda fuera del balance de los casos nuevos y de los pacientes fallecidos, que son los pacientes recuperados, que a veces con síntomas leves tienen una calidad de vida perjudicada, o en situaciones graves pasan a una rehabilitación que es de mucho desgaste, de mucho esfuerzo, y que siguen requiriendo del apoyo tanto de los centros de salud, pero también apoyo de la sociedad, de su familia y de todos los que los ven reincorporarse a sus labores. Así que de ellos, a pesar de que vayamos mejor, no nos debemos olvidar nunca. Y las variantes, hemos visto variantes locales en Latinoamérica, hemos visto la variante Delta, de la cual hay una intención y un deseo de mejorar la vigilancia, que se expresa tanto en lo que hace ISP como los laboratorios universitarios, que se asocian a aumentar la capacidad de vigilancia genómica. Y la idea es que no se produzca una transmisión comunitaria de los casos que se han identificado en forma aislada hasta ahora. Su transmisibilidad se sabe que es alta, se sabe que para algunas vacunas, para otras está en estudio cómo se comporta, puede haber menor protección, y en consecuencia hay que estar atentos de evitar todo lo que sea posible que se produzca una amplia circulación comunitaria, y esa es una amenaza constante, tanto las ya conocidas como las que están en observación de que puedan, dicho en palabras simples, tomar vuelo, que no hayan variantes que nos echen a perder un sistema de salud estresado, una comunidad y una sociedad que ha hecho un gran esfuerzo de enfrentar la pandemia de todos los aspectos que implica ello, y que pueda también alterar la respuesta de las vacunas, que pueda evadir el sistema inmune o que pueda hacer más grave el cuadro clínico en alguien que se enferme. Entonces estamos efectivamente con la situación de preocupación, de vigilancia y de proactividad para evitar que lleguemos a una situación de rebrote, o también para que en la medida que haya menos circulación de virus hay menos posibilidad de que aparezcan nuevas variantes, claro, o que las que ya están descritas que puedan amenazar en diseminarse, lo hagan de forma eficiente. Entonces la conducta de nosotros como personas es fundamental para evitar que ocurra eso. Doctor Solar, lo comentábamos hace un rato, de hecho, que más adelante en el reporte sanitario que se da del Ministerio de Salud en el Palacio de la Moneda va a haber una novedad. Se van a entregar cambios, se van a anunciar modificaciones ya estructurales al plan paso a paso, que es lo que rige nuestras vidas, hay que decirlo en este tiempo de pandemia. Ya se ha adelantado, ha trascendido la posibilidad de que vuelvan las personas al estadio, a los estadios deportivos, con un aforo bastante limitado, por supuesto, también clases presenciales en pandemia, el tema de aforo de los restaurantes, la diferencia entre la persona con esquema de vacunación completa o no. Estamos a la espera, pero de todas maneras, con lo que ya se ha podido ir escuchando, ¿cómo lo ve usted o qué espera usted de estos cambios estructurales? Porque vienen de la base también de mucha gente y muchos sectores que dicen las cuarentenas como están hasta el día de hoy no están funcionando, y finalmente las comunas que salen de cuarentena es más bien por una fatiga pandémica, no porque la cuarentena tenga un efecto. Claro, lo que espero es prudencia de cómo vamos a recibir los cambios que haya. Y es difícil también esperar que existan efectivamente petición de cosas restrictivas como las cuarentenas o los toques de queda, que siempre ha sido motivo de controversia, que protegen en la medida que se cumplen, y que las formas de hacerlo cumplir producen desgaste tanto en la población, que somos los que debemos acatarla y seguirla, como en las autoridades, que son los que tienen que fiscalizarla, dictaminar las sanciones administrativas y todo lo que hemos visto, que ustedes nos informan día a día desde que está en curso la pandemia. Y por otro lado hay intereses sociales, culturales, de gremio, en el fondo del desarrollo esperado de las personas, en que queremos que haya más espacios para hacerlo, pero también de forma segura. Por lo tanto, puede que se aumenten los aforos, puede que se autoricen algunas actividades que hasta ahora no estaban hechas, pero tenemos que partir de la base que nuestro programa de vacunación, la principal vacuna empleada, es muy efectiva en la prevención de casos graves y muerte. No lo es tanto en prevenir el contagio, y por ende pudiera haber empeoramiento de los números de contagios si hay un relajo y si no se cumplen cosas que son independientes del plan paso a paso y sus cambios. La ventilación es fundamental, sí, y para ello tienen que darse las condiciones para que haya un adecuado recambio de aire. La mascarilla tiene que ser bien usada. Las distancias, las esperas y todo, aunque amplíen el número de gente o cambien algunas cosas, las personas que hacemos uso de los lugares que se habiliten y las personas que supervisan y nos ayudan solidariamente a que nosotros lo cumplamos, es la base de que esto sea exitoso. Y por otro lado, las estrategias de testeo,
y de que cuando alguien resulta positivo o se ve en una investigación epidemiológica y requiere de aislarse porque fue contacto de alguien, si eso tiene una alta adherencia, se va a proteger y se pueden ir consolidando algunos avances esperados. Ahora, como esto ocurre en simultáneo y en gran volumen de personas y con muchas cosas que son conversables o de criterio, uno encuentra que pueden haber situaciones que en el papel sean distintas a cómo se ven en la vida real. Y ahí lo importante es el compromiso de todas las personas, no solamente de las autoridades, y también la vigilancia y la toma de decisiones dinámicas de acuerdo a cómo cambian las situaciones, cómo cambian los números, cómo cambia la seguridad de las personas, y que tengamos la flexibilidad y la capacidad de aprender y que se puedan ir readecuando las cosas para el mejor interés de todos. Doctor Sebastián Solar, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Importante, a la espera también de los anuncios, pero por sobre todo de algo que no cambia. La situación sigue siendo compleja, las medidas de autocuidado y la vacunación son claves para enfrentar este escenario. Gracias, que tenga buen día. Gracias, Nicolás, igualmente, que estés muy Un bien. abrazo, chao. Chao.